Saludos a todos los amigos que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Hoy, como ya lo tenemos acostumbrados, tenemos otra entrevista. Vamos recogiendo una serie de testimonios de personas importantes acá en nuestra subregión Perijá. Hoy vinimos hasta Machique a conversar un poco con él y a conocer un poco más sobre José Luis Gobea, muy conocido acá, pero vamos a ahondar en diferentes facetas. Vamos a tratar de hacer una biografía visual o audiovisual con nuestro amigo José Luis Gobea. José Luis, bienvenido a nuestro canal de YouTube. Tu saludo para toda la audiencia que nos está viendo. Ahora nos ven en todo el mundo, José Luis. Sí, así es. Y bueno, y gracias a Dios que estos medios nos permiten, ¿no? Hacer eso, que en tiempo real pueda estar conociendo a la gente sobre cosas importantes y quizás hasta lo menos importante, pero lo bueno de todo esto es que permite abrir ese abanico, ¿verdad?, de posibilidades para que la gente nos pueda visualizar. Y bueno, gracias de verdad, profesor José, por esta invitación y poder pues compartir con toda tu audiencia, que creo que es bastante amplia. Mira, entre ellos me anoto, profesor. Yo voy a comenzar esta entrevista de manera inusual, aprovechando que hablamos de las facilidades que nos ofrecen ahorita las redes sociales, sí, los diferentes medios de comunicación. Tú eres gaitero, de mucha gente te conoce por eso, a pesar de que has desarrollado otra faceta, ya de eso vamos a hablar. Sí. Pero me gustaría decir de entrada tu reflexión sobre ahora, no sé si tú recuerdas aquello que ya a mí me está pareciendo que la gaita va a llegar hasta el Japón. Esa es una gaita muy vieja, ¿no? Sí, sí. Pero parece que se está cumpliendo, fue como profética. Ahora vemos gaiteros con este éxodo de venezolanos. Parece que las gaitas se están haciendo muy internacional. ¿Qué te parece esto, José Luis? Bueno, me parece maravilloso y además no solamente que seamos los zulianos, los gaiteros venezolanos, los que estemos proyectando la gaita a tantos rincones en el mundo, sino que también se atreven otras sociedades a hacerlo, ¿no? Tenemos conocimiento, por ejemplo, de que en Japón hay una agrupación de gaiteros, muchachos, por suerte, que se criaron aquí en nuestro país, pero que están haciendo sonar la gaita en sus países. Sí. Y esto, por supuesto, bueno, si eso fue, yo creo que si fue profético esta gaita de que va a llegar al Japón, ya está en el Japón. Sí, y nos llena de mucho orgullo, mucha satisfacción que así sea. Y esa gaita creo que pertenecía a un mojanero, don Roque Atencio. Sí, señor, de Roquito Atencio. Ya la gaita con su son, amigos, se está esparciendo. Sí. Y a mí me está pareciendo que va a llegar hasta el Japón, y ya, de cierto, pues, bueno, está llegando. Está en el Japón, ya está en el Japón. En estos días había también un grupo de Filipinas, estaban cantando Orinoco. Ah, ¿cómo no? De Rafael Rodríguez. Sí. Bueno, fíjate entonces de que ciertamente lo profético de ese coro de esta gaita. Claro que sí. José Luis, bueno, ya vamos entonces ahora a centrarnos en quién es José Luis. Vamos a hablar un poco hay un dilema, dice, no, José Luis se lo pelean. José Luis es villero, no, José Luis es machiquero. Cuéntame un poco, ¿dónde naciste tú y en qué año, qué fecha? Yo nací aquí en Machiques. Nací en Machiques el 26 de mayo de 1961. Estoy pronto a cumplir, dentro de poquitos días, 64 años. Y bueno, entonces, así se soluciona ese dilema. Lo está diciendo José Luis Gobea, nació en Machiques. Pero fíjate que me siento muy orgulloso de mi ascendencia villarrosarense. Mi mamá villera, nacida en la Villa de Rosario, Iria Rosa Omaña. Ya. Mi papá, nacido aquí en Machiques, en el municipio de Machiques de Perijá, pero mi papá en verdad nació en Quitasol, en la parroquia. Ya, sí, de Quitasol, el pueblito de Quitasol, en la parroquia de San José. Pero su padre, pues su papá biológico, nativo de aquí de Machiques, ya. Luis Enrique Gobea Urdaneta. Y bueno, esa es nuestra ascendencia. ¿Vivió un tiempo en la villa? Sí, mucho tiempo. De hecho, la mayoría de nuestros hermanos son nativos de la Villa de Rosario. Nacieron en la villa muy cerca de la Plaza Bolívar,
donde está la catedral, en un sector por ahí que llamaban, o no sé si todavía se llama, a ver si recuerdo el nombre. Sería por ahí por el pantano. El pantano, por ahí cerca del pantano, allí nacieron mis hermanos. Sí, y allí se formó pues la unión familiar. Es popular, pero la gente dice ahora, por tirársela de fino, la calle Independencia. Pero para nosotros es la calle del Pantano. Sí, la calle del Pantano, ok. Sí. Por allí nacieron mis hermanos, allí formaron mi papá y mi mamá su familia. Y la mayoría de nuestros hermanos nacieron en la Villa de Rosario. Nosotros fuimos 15 hermanos. Y la gran mayoría nacieron en la Villa de Rosario. Ya, José Luis. Y entonces tú naciste acá, te formaste acá, te tocó estudiar primaria, ¿dónde? Bueno, yo tuve dos escuelas donde me inicié en primaria, en el Antonio José de Sucre, muy cercano de por aquí, sector. Y luego concluí mi primaria en el Colegio Julio Gárraga, allá porque ya nos mudamos para muy cerquita de allá y ya me tocó terminar de cuarto a sexto en Julio Gárraga. Estudié en el Liceo Manuel Felipe Rugeles, donde me gradué de bachiller en ciencias. Ya eso fue a finales, en el año 78, sí, finales de los años 70. O sea, me gradué de bachiller en ciencia en el Liceo Manuel Felipe Rugeles. ¿Algunos maestros, algunos profesores que tú recuerdes? Bueno, me traigo inmediatamente a la mente el profesor Colina, el maestro Colina en ese tiempo. Profesor Colina, que fue emblemático cuando entré al Colegio Sucre, él estaba como director. Y fue una de las personas, porque entré a primer grado y yo era un muchacho que ya venía bastante adelantado, porque antes de ir al colegio, la primaria, estuve en una escuelita paga, las que llamaban las escuelitas pagas, donde allí conocí las primeras letras, fui muy fácil en esas cosas. ¿No recuerdo tu maestra o esa que te daba clase en la escuelita paga? Sí, cómo no. Era la hija de un gran maestro que tuvimos. Ellos vinieron de fuera, se establecieron aquí en Machique, como lo fue el Mocho Jiménez, el señor Ramón Jiménez. Y nuestra maestra en ese tiempo era Águeda Jiménez. Fue nuestra primera maestra, y estudiamos mi hermano José Gorio. José Gorio es mi hermano mellizo, ¿saben? Yo nací de un parto mellizo. Y mi hermano José Gorio, allí estudiamos las primeras letras en esa escuelita paga de la maestra Águeda Jiménez. Ya, José Luis. De esa etapa de primaria en el colegio, ¿alguna anécdota? ¿Ya comenzaste a cantar? Cuéntame. Sí, cómo no. Mi mamá conoció de mí esa inquietud, esa facilidad mía también por el canto. Ella, que venía pues de formar parte del coro que siempre acompañaba las fiestas en la iglesia de la villa, a ellas las llamaban las hermanitas Omaña. Y ellas integraron un grupito donde ellas acompañaban lo que eran las misas, eran parte de la coral de la iglesia en la Villa de Rosario. Y ellos pues, pienso que nuestra descendencia musical provino precisamente de allí, de nuestra mamá. Porque los Omaña en la Villa de Rosario se caracterizaron por eso, llenaban esa inquietud musical. Nuestros tíos, la mayoría fueron músicos. Mi tío Hildebrando Omaña tocaba clarinete, ejecutaba el clarinete. Mi tío Ildefonso era un gran guitarrista, junto con él Antonio y Israel. Ellos fueron músicos, y las hembras se dedicaron generalmente a la parte, ¿verdad?, del canto. Sí. Y creo que de allí nos viene la vena artística que nosotros... ¿Cómo fue ese inicio, José Luis? ¿Recuerdas? Bueno, en el colegio, precisamente en el colegio Antonio José de Sucre, estaba en segundo grado, y fue una participación que tuve en un Día de las Madres, con un tema que en ese tiempo había hecho muy popular una gran cantante y actriz venezolana, como lo fue Raquelita Castaño. Y ese tema se llamaba Madrecita. Recuerdo muy clarito que nos acompañó en ese tiempo, estaba ya aquí como maestro también de
del colegio y luego fue profesor en el liceo. El profesor Enrique Hidalgo me acompañó esa vez cantando allí y me acompañó en otras oportunidades cuando yo ya empecé a participar también en un programa que había en la radio, Buscando Estrellas se llamaba el programa aquí en Radio Machiques, y fue el primero también que me acompañó él y su hermano Héctor Hidalgo, un tremendo maraquero, y también me acompañó, recuerdo muy jovencito, el maestro Pedro Márquez. Yeah. Pedro José Márquez Churio, recién venido de Maracaibo también, que fue ya después con el tiempo Pedro Márquez, más adelante se convirtió pues en el director principal del grupo Macoa, con el cual ya pues empecé a tener mis primeros contactos con la gaita zuliana. Ya, José Luis, y en el bachillerato, en estos días me causó curiosidad, tú le dijiste al profesor Carlos Gómez, ¿te dio pase Carlos Gómez? No, ya no, Carlos, cuando yo salgo del liceo, todavía Carlos no había ingresado a las filas como profesor en el liceo, como profesor de música. Sí. Pero sí tuve la oportunidad de conocerlo y de tener de conocernos y de tener buena comunicación con él, visto que... Vamos a enviarle el saludo que nos está viendo. Cómo no, un saludo muy especial al profesor Carlos Gómez, quien también funge allá en la villa como el coordinador de Fundagraes, en Rosario de Perijá. Un saludo muy especial, profesor, bueno, y que Dios lo siga bendiciendo con mucha salud. La siembra de Carlos Gómez es grande, ¿no? De muchos me han dicho, no, si yo me formé con Carlos Gómez. ¿Cómo no? El profesor Carlos, una dilatada trayectoria en el Liceo Manuel Felipe, creo que estuvo por espacio de más de 30 años en el liceo. Bueno, imagínate tú cuántas personas, cuántos muchachos nos pasaron por las manos del profesor Carlos, pero yo tuve muchas oportunidades de poder compartir con él, visto pues que cuando yo entro al Liceo Manuel Felipe Rugeles en el año 73, septiembre del 73, en febrero del 74 se iniciaron pues la semana aniversaria del Liceo Manuel Felipe Rugeles. Y tenía escaso tiempo, ay Dios mío, tenía escaso tiempo el programa que había instaurado la profesora Hilda Gutiérrez, disculpen que una llamada, la profesora Hilda Gutiérrez, y inclusive con el mismo profesor Enrique Hidalgo, fueron quienes crearon pues el festival rugelista, el Amor Rugelista. Sí. Y ya cuando yo participo en el año 74, creo que ya era la tercera edición de ese festival. Bueno, allí entré a participar como cantante en la parte de la canción, y porque era festival de canto y declamación, yo participé como cantante, defendiendo los colores del Liceo Manuel Felipe Rugeles. Y bueno, agraciadamente fue exitosa mi participación, porque en esa oportunidad yo gané el festival del liceo en el año 1974. Por ahí he escuchado una anécdota, ¿no? Te tocó enfrentarte a Catire Machete, no sé, alguien por allí de famoso. Sí, cómo no. Te ganó, ¿cómo fue? ¿Cuándo fue eso? Bueno, eso fue en el año 75. 75-76, el Festival de la Voz Infantil del Zulia. Este era un festival que lo organizaba la Baby Junior, lo llamaban así, Guillermo Sánchez García, periodista muy reconocido. Guillermo Sánchez García fue el zar de lo que tenía que ver con la parte artística, musical en el Zulia. Era un periodista muy sagaz, estaba metido, como quien dice, en todas las páginas que tenían que ver con la parte de la música, y era el ambiente artístico. Sí, entonces, si se quiere, era un pase obligado, ¿sabes? Pasar por allí por las manos de Guillermo Sánchez García era casi obligado para un artista aquí en el Zulia. Además, no solamente la voz infantil del Zulia, sino también la voz. Había un festival muy importante aquí en el Zulia, que era el Festival de Autores y Cantantes Zulianos, cantantes y compositores zulianos,
que fue un festival muy grande, pues de muy renombrado, y por ahí casi todos los artistas zulianos también se presentaron en ese festival, porque a partir de ahí conseguían pues en su trabajo como artistas, como cantantes, conseguían un auge importante, porque precisamente las páginas que a nivel de todos los medios manejaba Guillermo Sánchez García, sí, impulsaban esos artistas ganadores, pues, ese festival. ¿Sería más difícil para ti como un artista de provincia y de enfrentarte allá con, casi siempre en esos festivales hay como que la tendencia que siempre gana la capital, ¿no? Sí, sí. Háblame un poco de bueno, ¿quién era tu rival más fuerte? Bueno, fíjate, en ese festival participó otro perijanero, pero él en esa oportunidad estaba representando al distrito Maracaibo. Acuérdate que antes éramos distritos, como lo fue Gustavo Daboín, el doctor Gustavo Daboín. Claro. Buen amigo. Sí, un saludo para Gustavo. Gustavo, Dios te bendiga y te guarde siempre. En estos días recientes cumplió años su mamá, María Auxiliadora, y bueno, y le enviamos nuestros saludos, y una señora que tuve la oportunidad también de conocerle, su mamá, y a todos sus hermanos, porque sus hermanos se estudiaron aquí en el liceo, primero antes en la agropecuaria, y luego se graduaron en el liceo también, igual que Gustavo. También fue, bueno, Gustavo terminó su bachillerato ya en Maracaibo cuando ya ellos se mudan. Así que saludos, Gustavo, Dios te bendiga siempre y te guarde. Bueno, te decía, participó Gustavo también. Yo representaba al distrito Perijá, el Maracaibo, y el Catire Machete, que ya era el Catire Machete, Luis Germán Briceño, representando al municipio, bueno, ese era Maracaibo en ese tiempo todavía, pero él representaba la parroquia San Francisco en esa época. Así que bueno, era el rival más fuerte que teníamos en ese festival, por supuesto. Bueno, yo tuve como te dijera, la oportunidad de ganar las dos primeras eliminatorias en Maracaibo, las gané yo. De verdad que fue épico, si se puede decir, realmente, porque como tú lo decías, la influencia centralista de Maracaibo en esos aspectos, era determinante, ¿no? Y bueno, tuve la oportunidad de poder clasificarme en primer lugar en las dos eliminatorias en Maracaibo, pero luego ya al final la decisión de este festival fue en Radio Caracas Televisión. En esa época había un programa que regentaba, a ver si me acuerdo, Feria de la Alegría se llamaba el programa. Henry Artuve era el que regentaba ese programa en ese tiempo. Y allí fue donde se definió la última eliminatoria del festival, y se definió quién ganaría. Bueno, allá se cambiaron los papeles. ¿Qué pasó, José Luis? Bueno, sí, allá se cambiaron los papeles, resultó ser el ganador Luis Germán Briceño. Creo que influyó mucho. No quiero quizás herir un poquito de susceptibilidades con esto, pero realmente conocimos un jurado que yo lo sentí que como muy de por allá, ¿verdad? Y bueno, quizás creo que, y también doy por hecho de que ya estaba en juego lo que se había ganado el Catire Machete con la gaita, conocido. Me parece que todo eso estaba en juego. Un muchacho que apenas jovencito empezando, todos éramos niños en esa época todavía. ¿Qué edad tenías, Luis? Yo tenía 13 años. 13 años. Ya él también creo que está en la edad mía. Gustavo un poquito mayor que yo. Pero yo creo que yo tenía 13 años y ellos ya tenían 14 años. De todas maneras, José Luis, haber perdido con Luis Germán Briceño, bueno, no fue cualquier cosa. Con Gustavo Daboín, sí. Ya es un honor, ¿no? Un honor, sí, habían participantes de la costa oriental del lago, de la costa oriental, también al sur del lago. Teníamos participantes de casi todos los municipios del Zulia, distritos en ese tiempo. Y de verdad que fue una experiencia muy buena. Primera vez que nos presentamos también en la televisión. Creo que vine a ser uno de los primeros artistas de aquí de Machiques que tuvo la oportunidad de poder
estar en televisión, bueno, conjuntamente con Gustavo, aunque ya Gustavo vivía en Maracaibo para esa época. Claro, claro. Sí, creo que fui uno de los primeros artistas que estuvo en televisión para la época. José Luis, me gustaría hablar de Machiques un poco, me diera tu reflexión. La Machique donde tú naciste no es la Machique de hoy en día, ha cambiado algunas cosas. Cuéntame un poco cómo era esa Machique de antaño y la de ahora. Reflexiona sobre esto. Sí, bueno, la ciudad. La ciudad, bueno, una ciudad muy acogedora en ese tiempo. Creo que teníamos un alto grado de amor por nuestro pueblo. La mayoría de las personas sentían de verdad gran deferencia, respeto por nuestro pueblo. Y bueno, se fueron, como te dijera, superando, ¿no? Muchas necesidades que aquí se abordaban en nuestro pueblo, pero con el tiempo la labor social, el trabajo comunal, el trabajo que dependió pues de los poderes municipales y todo lo demás, le fueron cambiando la fisonomía a nuestro pueblo. En bien de que se mejoraran los servicios públicos, pero en esa época que a pesar de todas estas cosas que nos faltaban, había una gran camaradería, unidad, había una gran unidad entre nosotros. Y no podemos recordar algunos sitios de acá de Machique que ya algunos habrán desaparecido, como los cines, no sé, cuéntame un poco si lograste visitar alguno de estos sitios. Ah, sí, como no, por ejemplo, el Capitol. El Teatro Capitol, lo recuerdo muy bien. Y también el Royal, el Cine Royal, ya ubicado en todo el centro de la ciudad. Hoy es un almacén. Está constituido un almacén. Y el Teatro Capitol, creo que ahorita está a cargo de una iglesia evangélica. Creo que están funcionando allí en ese espacio. De verdad que, bueno, habíamos emprendido por ahí una pequeña lucha por lograr que ese espacio, por ejemplo, el Teatro Capitol, se rescatara ¿verdad? Como un testimonio de ese Machique hermoso que vivimos todos. Pero bueno, esa lucha para rescatar lo que es la historia, nuestras costumbres, en estos tiempos es un poco difícil. Es un poco difícil. Bueno, habida cuenta, ustedes saben la gran penetración que tenemos de otras culturas que se han instalado en nuestros pueblos y que, bueno, es una lucha titánica que tenemos. Sí. José Luis, yo he hecho un recorrido hoy con el amigo Ramón León, me doy cuenta que todavía se conserva mucho de la arquitectura antigua en algunas calles, ¿no? En algunas casas que todavía están de pie. Sí, como no, todavía hay muchas casas emblemáticas de esa época, quizás inclusive hasta coloniales, ¿no? Sí. Porque recuérdense también que Machique se calcula que tenemos más de 200 años de habernos nacido como pueblo. No tenemos una fecha precisa de fundación porque fuimos producto de un proceso histórico, hemos sido producto de un proceso histórico, sin duda. Me gusta mucho esa definición porque mucha gente quiere como imponer una fecha. No, la fundación es un proceso, va sucediendo lentamente. Sí. Cuando venimos a ver ya tenemos este pueblo ya conformado. No es como el caso de la villa, que hubo un decreto real. Claro, real, sí. Así es, que tiene realmente los pueblos van haciendo espontáneamente. Tomamos un hito, una fecha, vamos a decir, como simbólica, ¿no? Para explicar mejor el proceso histórico. El proceso histórico, sí. José Luis, y de los negocios antiguos que ya no están, ¿te recuerdas de algunos? Bueno, imagínate, sí, recuerdo muchos negocios de mi niñez. Por ejemplo, yo me crié en este sector por aquí muy cerca, ahí cerquita, por cierto, del Colegio Sucre, y había una tienda muy emblemática ahí, y allí, bueno, era la que más acudíamos nosotros a hacer los mandados. Ahí vendían de todo. Realmente ahí se conseguía de todo lo que ibas a buscar, si era para la despensa de la casa, si eran utensilios necesarios para el hogar, los cepillos de barrer, en ese tiempo las escobas, ¿no? Antes eran escobas, casi todo lo que de palma de coco también para barrer los patios,
Y allí conseguíamos de verdad el baratillo para buscar el hilo, las cosas que necesitaba la vieja para remendarnos los pantalones y demás. Ya. Sí, Cierto, José Luis, ¿tú recuerdas los uniformes en tu escuela? ¿Cómo eran? ¿Qué color eran? No sé, sí, cuando yo entré al liceo, recuerdo muy bien lo del liceo, era una camisa blanca y el pantalón era beige. Ajá. Camisa blanca y pantalón beige. Era el uniforme en esa época. Las niñas eran jumper con cuadriculados, cuadrados así, con varios colores. Se distinguía, ese era el tipo de uniforme que teníamos en esa época, y con ese mismo uniforme entré y me gradué. Salí en el año 78 con ese mismo uniforme. Ya luego empezaron a venir otros uniformes con otros colores, ya eran franelas, pero en mi tiempo eran camisas, una camisa blanca. ¿El deporte nunca le llamó la atención? Sí, como no, yo participé en la parte deportiva jugando béisbol, era el que más me llamaba la atención. Fui e integré a algunos equipos de béisbol pequeños ya en el liceo. ¿Qué posición jugaba José Luis? Sí, no, yo era utility en verdad. Fui utility, jugué segunda base, short, jugué primera. Una vez me mandaron a coger para los files. Ajá. Y también me desenvolví como pitcher de relevo. Me sacaban a veces para apagar fuegos por ahí. Porque tenía la capacidad de centrar bien mis lanzamientos. Sí. Me lo pedían aquí, ahí la metía. Me pedían una curvita, las tiraba. Ya. Entonces, muchas veces me llamaron nuestros managers me llamaban por ahí a apagar fuegos a veces cuando la cosa estaba un poquito complicada. Sí, y bueno, no hemos hablado de los sitios de diversión aquí en Machique, donde se divertían los muchachos, dónde iban. Bueno, los muchachos, imagínate. También los mayores. Pues, sí, también los mayores, pero en esas épocas, sabes que lo que eran los días de fiesta popular, los días de carnaval, eran unas fiestas muy importantes, se celebraban con mucha alegría esas fiestas, los carnavales. Y aquí estaba la pista municipal, que estaba muy cerca, por cierto, ahí al lado donde está el Consejo Municipal. En esa época, ahora la Alcaldía de Machiques, ahí al ladito, que ahora está un colegio, funciona un colegio allí. Allí estuvo la emblemática pista municipal, donde, bueno, ahí acudíamos generalmente con las fiestas de carnaval. Hubieron sitios emblemáticos aquí como el Club Soel, el Club Tralá. Mi programa se llama así, programa que tengo de lunes a viernes. Tú deberías describirnos cómo era ese club. No era de su cerca, no sé, sí, salones, no sé cómo eran. Bueno, no, la cerca perimetral era de cerca de ciclón, era una cerca de ciclón. Y pero sus instalaciones, una estructura bien construida, el salón de baile muy bueno, muy amplio. Recuerdo muy bien que ahí nos poníamos viejitos, ¿sabes? En una noche nos poníamos viejos, porque era tanto el que bailaba que se levantaba un polvorín que al ratico cargábamos todos el pelo blanco del polvorín que se levantaba en esa época, y nos poníamos viejos. Salíamos muy jovencitos y de ahí salíamos viejos ya 2, 3 de la mañana que terminaba los bailes. Y de verdad, muy sano, de verdad. Era una época donde había esa camaradería. Bueno, nos conocíamos casi todos. Íbamos allí. Aquí llegaron a presentarse casi todos estos grupos que nacieron luego de los máster. Quizás el grupo más emblemático que conocimos aquí fueron los máster, porque parte de la historia, por cierto, de la fundación de los máster la hicieron aquí. Ellos llegaban, antes de ser los máster, vinieron aquí muchas veces a un sitio en lo que llamaban la zona de tolerancia, y la mayoría de ellos conformaron... Eso, la cordillera. La cordillera, sí, era la zona de tolerancia. Y ellos tenían un grupo que se llamaban los Teddy Boys. Los Teddy Boys, donde mi hermano mayor, Luis Alfonso Gobea-Maña, los acompañó muchas veces tocando bajo. Él se hizo muy amigo, señor García, el organista,
amigo de él, pero de tantos años, casi todos ellos, todos los que... Ahorita Gilberto está en Estados Unidos, sí. Pero vamos a aprovechar, esto es inusual, pero vamos a hacerlo. Vamos a enviarle saludos a don Luis Hernández, el cantante de Los Masters, que es mi amigo y estamos seguramente está viendo también esta entrevista. Don Luis, saludos aquí. Bueno, le voy a enviar un saludo muy especial a Luis Hernández, porque tuve la oportunidad de visitarlo en su casa, muy pequeño yo, por cierto, para participar en ese festival, porque andábamos buscando un tema, una pista en la que yo pudiera participar, porque no tenía todavía un tema seleccionado, y fuimos a dar inclusive hasta la casa de Luis, que lo conocí muy joven, a Luis Hernández, pero las pistas que él tenía no pude adecuar mi voz. Bueno, yo una voz de niño, claro, sí. Él ya adulto, no pude cuajar esa pista de Luis, que me gustaba mucho. Luis se hizo inmortal con ese tema del seminarista, ¿no? Sí, como no. Bueno, saludos a Luis. Saludos, Luis, un saludo, Dios te bendiga, de verdad que me place mucho saludarte y recordarte que muy pequeño tuve esa oportunidad de conocer. También Eli Morales también. Eli Morales. Eli Morales hijo, ¿no? Eli Morales hijo, sí. Porque el padre también fue parte de Los Masters. Sí, ¿no? Como no. A Eli Morales lo logré conocer en una oportunidad que visité San Francisco. Estuve por su casa. A Eli Morales también lo conocí así muy cercano. Porque fíjate, yo después de todos estos avatares de la música, en mi primera etapa, pues como cantante, porque yo fui solista. Yo fui uno, festivalero. Quizás sí, festivalero, pero que después de eso, no sé. Pero ya vamos a evolucionar a la parte profesional, ¿no? La parte profesional. Después de eso, yo empecé a cantar, a hacer mis presentaciones. Creo que fui uno de los primeros que empezó aquí a cantar con pistas, o sea, a hacer sus presentaciones con pistas. Yo me presenté muchas veces en Maracaibo. Me fui a una gira con Los Masters, que recorrimos parte del Zulia, Trujillo. Yo estuve con Los Masters en una gira. Estuvimos en Santa Bárbara del Zulia, estuvimos en El Vigía, de ahí saltamos a La Puerta en el estado de Trujillo, y luego regresamos a rematar esa gira en el Club Alianza de Maracaibo. Recordado Club Alianza. El recordado Club Alianza. Y bueno, en esa oportunidad estuve en esa gira con ellos. En estos días, por cierto, disculpa, ¿no? Le rendieron homenaje a Cuchita, el dueño del Club Naiguatá. Naiguatá. No sé si llegaste a visitar el Club Naiguatá alguna vez. Bueno, sí fui, pero ya fui como bailarín. En una de esas fiestas de Maracaibo. Bueno, creo que se estaban presentando, por cierto, Los Masters en esa oportunidad también. Y bueno, allá fuimos a dar. José Luis, estamos por etapas, ya pasamos por etapa de niños, muchos festivales, el Liceo de Duarte, sí. Llevaron a varios festivales, oportunidad de conocer gente vinculada a la farándula. Te graduó de bachiller, ¿y qué hace José Luis después? Bueno, comienzo mis estudios en la Universidad del Zulia. Yo entré a lo que llamaban los estudios generales, aprobé estudios generales, luego me decidí a estudiar veterinaria. En esa época mi papá para ese tiempo tenía una hacienda, una materita, y bueno, me llamó mucho la idea de graduarme como médico veterinario porque quería pues estar allí ayudando a papá en las faenas del campo, a trabajar para mejorar precisamente todo lo que tenía que ver con el rebaño, y eso era lo que me animaba realmente. Luego, bueno, mi papá decide salir del campo, y entonces eso como que me desanimó. ¿Hasta qué semestre llegaste? No, ya estuve hasta el segundo semestre ya en la facultad de veterinaria. Bueno, conmigo estudiaron varios de los compañeros que se graduaron conmigo de bachillerato, y ya ellos sí se lograron profesionalizarse, y todavía pues mantenemos esa amistad. Y luego yo, a raíz de eso, me voy entonces y me llama la atención la administración de empresas, y me voy a estudiar, aprovechando que vivíamos en Maracaibo.
en el tecnológico Antonio José de Sucre y comienzo a estudiar ahí. Bueno, ahí estuve hasta el cuarto semestre, donde por razones de querer volver a nuestro pueblo, bueno, se me cortan nuevamente los estudios. Llegué hasta el cuarto semestre de administración de empresas, nos volvemos para acá y ya luego sí me graduó de técnico superior de administración de empresas, pero en el Colegio Universitario de Maracaibo, extensión aquí en Machiques. Ya. ¿Y si has ejercido esa profesión? Bueno, en sí no he tenido la oportunidad pero sí me han servido, sí, claro, sí me han servido todos estos conocimientos. Yo fui presidente de Fundaperijá aquí en la gestión del alcalde Toto Márquez. Estuve como concejal varias veces como concejal suplente. Luego estuve como concejal principal de la Cámara. Eso fue en el gobierno del profesor Máximo Méndez. Y también tuve en mis manos llevar la Contraloría y la parte contable del Instituto de Crédito Agrícola y Pecuario, cuando eso funcionaba aquí en Machiques. Luego todo eso desapareció, yo salgo de ahí. Estuve 2 veces allí, salí desde el año 84 hasta el casi 90. Y luego me vuelvo a entrar en el 92 y estuve como hasta el 96, allí cuando ya... Aprovecho aquí para enviar el saludo a Máximo, al profesor Máximo, ¿cómo no? Y también a Eddie Escola. Sí, buenos amigos de acá de Machiques. Claro, sí. Sí. Estarán viendo esta entrevista también. Bueno, el profesor Máximo y el doctor Eddie, una gestión muy buena, de verdad, sobre todo ellos fueron muy insistentes con la parte cultural. Si se quiere, la época en que más real se pudo tener la cultura aquí, yo creo que fueron las gestiones de Máximo y del doctor Eddie Escola. Sin preguntarte por Macoa, cuéntame tus vivencias con el grupo Macoa. Bueno, fíjate, yo entro a Macoa porque antes de ser Macoa era el 6º grupo de Machiques. Y yo estudiando en el liceo, estaba yo en el año 76, todavía estaba yo en el 4º año de bachillerato. Me invita mi hermano Albeniz, me invita mi hermano Albeniz para que me integrara pues a la agrupación. Bueno, yo empecé a ir a los ensayos, ya antes había cantado gaitas, pero no era mi fuerte, pues mi fuerte era la balada, el bolero, era donde yo me había más inclinado. Me sigue gustando todavía, sí, me sigue gustando todavía la balada, el bolero. Creo que fue una época muy especial que vivimos, ¿no? En la época donde el amor, que si se puede llamar en todas las expresiones, fueron tocados en esa época. Y bueno, Macoa pertenece a quién, es el grupo de quién. Bueno, por eso te voy a echar el cuento. Cuando yo entro al 6º grupo de Machiques, que es el embrión del grupo Macoa, en el año 76, ahí tuvimos, ya en el año 80 es que venimos a hacer nuestra primera grabación, aunque hubo una grabación antes que no salió a la luz pública porque se quedó en el tintero. Que fue en el momento en que Pedro Gamarro, ¿verdad?, se hace acreedor en el año 76. Pedro Gamarro de Montreal, Canadá, sí. Se hace acreedor de la medalla de plata, pero realmente para todos nosotros era nuestro campeón. Realmente yo creo que Pedro había ganado para nosotros y para mucha gente. Se repitió aquella historia de Retiro Machete y José Luis Gómez, Pedro Gamarro. Bueno, yo creo, algo así parecido le pasó a Pedro. Entonces, eso fue una noticia muy grande para nosotros, para el deporte en general aquí en Machiques, pero nos llenó de orgullo, de mucho orgullo, esa medalla que nos trajo Pedro Gamarro. En ese tiempo, pues, el doctor Víctor Hugo Márquez le compone un tema. Que por cierto nos está viendo también allá en España. Bueno, saludos al doctor Víctor, bueno, imagínate. Yo siempre he dicho que es nuestro mensajero cultural por excelencia
el doctor Víctor Hugo Márquez. En donde quiera que esté, ahí está Machiques presente y bien representado, por supuesto, bien representado. Fui profesor de psicología en la Universidad del Zulia. Bueno, y tengo gran afecto, gran cariño al profesor Víctor. Bueno, repentista, sí. Si no lo termino. Exacto. Entonces, viene ese hecho de lo de Pedro Gamarro, y Macoa, en ese tiempo el sexto grupo, hace la grabación de ese tema que le compuso Víctor y se aprovecha para grabar otros temas más. Pero eso en verdad no salió, no se pudo hacer, pues llevarlo al acetato al disco, pues, y no se pudo realmente, pero siempre la cosa sonó. Y el grupo se encargó, ¿verdad? En ese tiempo que viene el hombre de allá de Montreal y todo lo demás, un recibimiento muy grande que se le hizo a Pedro Gamarro. Y bueno, por ahí empezamos a meternos ya en la parte discográfica. En el año 80 decidimos hacer un LP que sonó mucho con un tema que impone el gallo Joe Morales, que ya era integrante de nosotros. Joe Morales venía de la Villa de Rosario, él estuvo con el Gran Catatumbo en la villa, luego pasa a las filas de Estrellas del Zulia y después de Estrellas del Zulia se integra con nosotros al sexto grupo de Machiques. Bueno, hicimos esa grabación con un tema de Bernardo de Bernardo Bracho, tema de Bernardo Bracho que sonó bastante, del barrio obrero de Cabimas. A todo aquel que difame de que la gaita no es bueno, que Dios le imponga una pena y la lengua se le inflame. Es el primer verso de ese tema, sí. Muy jocoso, muy bueno, por cierto. Varios temas así bien jocosos, ¿no? Así es, sí. En el año 82 hacemos otra producción todavía como el sexto grupo, y es cuando grabamos el tema El Toro. El tema El Toro de Abelardo Arias. Definitivamente ese fue el éxito que lo catapultó. Sí, que se constituye en, bueno, pues ese sí es de Abelardo Arias, el tema El Toro. Pero todavía para esa fecha éramos el sexto grupo de Machiques. La cuestión se cambia cuando, estando en Caracas, el sello disquero con el que grabamos en ese tiempo le parece el nombre del grupo muy complicado, o sea, para los efectos de publicidad. El sexto grupo de Machiques le parecía que era muy largo el nombre del grupo. Bueno, y empezamos a barajear allá con la gente de producción del sello Palacios, muy importante para esa época ese sello. Y barajeando nombres sale a relucir Macoa. Y ese nombre es el que le llama la atención al jefe de producción y nos dice: Macoa, dice él, dijo en ese momento, Grupo Macoa, ese es el nombre. Ese es el nombre. Bueno, y a partir de allí es que nosotros nos empezamos a llamar el Grupo Macoa. Explicarle a nuestra audiencia que nos está viendo en el mundo que es Macoa. Macoa es una población de acá de ahí. Macoa es una población que está aquí situada entre Machiques. El municipio Machiques. El municipio Machiques, y está situada entre Machiques y la Villa de Rosario. Equidistante, cómo no. Sí. Bueno, a raíz de allí comenzó a sonar el nombre de Macoa, pegamos El Toro a nivel nacional, una fama grande. El sello Palacio, inclusive, bueno, nosotros estuvimos en muchos sitios emblemáticos de Caracas, allí estuvimos, nos encontramos con las mejores agrupaciones gaiteras de la época, allí estuvimos alternando con Saladillo, con ya había salido a la palestra Pillopo, con Cardenales el Éxito, con Guaco, con todas estas agrupaciones. Tuvimos incluso creo que 4 temporadas yendo a Caracas todos los años. Incluso creo que ustedes lo promovieron a través de la televisión, ¿no? Claro. Sus comerciales, su propaganda. Sí, todo esto, y además y a nivel de las revistas de farándulas más importantes, Momento, Venezuela Gráfica, todas estas revistas nos hicieron grandes reportajes, y fuimos ganadores del Mara de Oro en esa oportunidad, y también el Ánfora de Oro, ganamos el Micrófono de Oro en ese tiempo. Y tuvimos presentaciones importantes en la televisión, en Sábado Sensacional. En ese tiempo todavía estaba Amadora Bendañán, que era quien estaba al frente de ese programa. Estuvimos en Radio Caracas Televisión, inclusive fuimos a dar un poliedro
Tuvimos participación en un poliedro, que eso fue fantástico, fenomenal. Y eso fue emblemático. Emblemático, sí. Un poliedrazo que tuvimos la oportunidad de estar allí también, gracias al Señor. Bueno, eso fueron todas unas experiencias muy maravillosas que vivimos. Bueno, y que me dijiste, que Macoa, bueno, todavía Macoa persiste. Está vivo el grupo. Está vivo todavía el grupo. Nos reunimos, especialmente nos hace salir rápidamente nuestra patrona, la Virgen del Carmen, cada vez. Pero ese es otro tema aparte. Ese es otro tema. Pero como el tiempo de televisión es muy corto, es muy corto, yo te voy a preguntar de una vez, ¿cómo nació ese tema de la Virgen del Carmen? ¿Eso lo grabaron con Macoa, ¿eh? Sí, eso fue grabado con Macoa en el año 86. El próximo año va a cumplir 40 años este tema. ¿Cómo nació ese tema, José Luis? Una noche estaba joven en una parte. No, ya te lo voy a echar el cuento. Mira, yo había compuesto un tema que se llamaba a ver si me acuerdo, La Inolvidable. El tema se llamaba La Inolvidable. Era un tema que yo había compuesto, era el que iba a grabar. Ya estaba montado, estábamos listos. A una semana ya para irnos al estudio de grabación, me pongo a soñar. Ya nosotros teníamos tiempo cantándole, haciéndole el homenaje a la Virgen. Era el grupo, como quien dice, de planta, que le estábamos cantando, le hacíamos la serenata a la Virgen. Te hablo desde los tiempos del sexto grupo. Ya habíamos sido invitados en varias oportunidades por la Junta de Fiestas y ya se había hecho una tradición que nosotros íbamos a cantarle la serenata. Pero en esa época me pongo a soñar, en el año 86, que yo con ese fondo musical de la Inolvidable, me pongo a soñar que le estoy cantando junto con el grupo la serenata a la Virgen. Yo le estoy cantando la serenata y a la Virgen en ese momento me despierto, eran las 3:30 de la mañana, le brinco al cuaderno, al lápiz y me pongo a tratar de recoger esos versos que yo le estaba cantando a ella en el sueño. Y me pongo a tratar y bueno, hago la estructura del tema, agarro el 4, a las 4 de la mañana ya a cantarlo. Con la música del tema la Inolvidable. En eso se despierta mi mamá y me llega al cuarto y me toca y me dice, le abro, ¿qué fue, mami? ¿Qué pasa? Me dice ella, mi hijo, no sé, hay unas personas por ahí cantando. Digo, no, yo creo que el que está cantando soy yo. Me dice, le digo yo, el que está cantando soy yo. No, pues yo pensé que era... Y le digo a ella lo que me había pasado, ya yo tenía ahí, y empiezo a cantarle, ¿no? Entonces ella se queda pensando y me dice, mijo, ¿y por qué no le graban ese tema a la Virgen? Ustedes nunca le han grabado un tema a la Virgen. Bueno, me pongo a echar numeritos en el momento, en verdad para ese tiempo todavía no le habíamos grabado nosotros un tema a la Virgen. Bueno, le tomé la palabra a mi mamá, no tuvimos que hacer ningún cambio porque a la final lo único que le cambié fue la introducción, que fue el Ave María. Ave María, que fue lo que le hicimos ya para adornarla. Pero la música ya la teníamos porque esa era la música del tema de La Inolvidable. Y bueno, grabamos el tema. En el estudio de grabación, ya después que terminamos todo el trabajo de la grabación ese año, el papá del dueño de ahí de la disquera, del estudio de grabación, me acuerdo cómo se llama el señor, ahí eso fue en la 70, creo que está ese estudio de grabación, uno de los más emblemáticos de Maracaibo. El señor, después que escucha todo, me dice, les voy a decir una cosa, muchachos, nosotros habíamos cogido mucha confianza con el Señor, pues ya habíamos grabado varias veces para allá. Ahí, por cierto, que cada vez que nos llegaba a venir a grabar, nos llamaba, aquí llegaron los campeones de las grabaciones. Porque resulta que siempre que nosotros íbamos a grabar corto muchas veces, teníamos que hacer el trabajo, aprovechar todo el tiempo posible para hacer el trabajo. Ustedes saben que ahí se trabaja en horas de grabación. Y nosotros teníamos que generalmente matar una grabación de 12 temas, 10 temas en 12 horas. Generalmente, porque a veces no nos alcanzaban los cobres para matrizar, ¿no? Para llegar al matrizaje a veces no nos alcanzaban los cobres. La manutención, la cuestión. Entonces el hombre nos llamaba los campeones de la gaita.
llegaron los campeones de la gaita. Cuando terminamos esa grabación, el señor, no digo el nombre del señor ahorita, nos dice, mira muchachos, lo que les voy a decir, de todos esos temas que yo escuché allí, me gusta este, le gustó la gaita de la Virgen. Y como son las cosas, para cuando se van a presentar las cosas, ese año o el año anterior había iniciado un programa aquí de gaitas en Radio Machiques, Antonio Peroso, que se llamaba, todavía lo tiene, Super Escenario Gaitero. Llegamos con la promoción, cuando ya nos llega el disco, llegamos con la promoción, promocionando el tema que estábamos promocionando en ese tiempo, que era el Cañaveral, que también era de Abelardo Arias. Le habíamos hecho una versión más gaitera, así, más movida. Y bueno, empiezan las fiestas patronales. Antonio, cuando escucha el tema, este es el tema que voy a poner para las fiestas patronales. O sea, él siempre hacía las cuñas para la cuestión de la fiesta y puso como fondo el tema de la Virgen. Bueno, total que empieza, cada vez que salía la propaganda salía el tema. Y bueno, cuando nosotros ese año vamos a cantar, hacerle la serenata a la Virgen, oh, sorpresa, casi todo el mundo se sabía el tema, pues se sabía la gaita. Wow. Total que cuando yo arranco empieza todo el mundo a cantar. Y fíjate, entonces cada año se hacía más fuerte el asunto. La gente cada vez, año que pasaba, más la gente se lo aprendía. Y eran más las personas que se aprendían. Sí, todavía. ¿Todavía se lo canta la gente? Todavía, como no, todavía la gente lo canta, todavía donde quiera que voy. Generalmente a mí me llaman mucho en los colegios para ese tiempo, la Virgen. Y me quedo impresionado con muchachitos que se lo saben y me acompañan. Y bueno, ya van a ser 40 años este próximo año de haberse creado el tema y 40 años de haberse declarado como himno oficial de las fiestas patronales de Machiques. Bueno, José Luis, el tiempo en televisión es muy corto. Rapidito. Lamentablemente, bueno, pero quisiera también, o sea, alguna cosa que tú quieras agregar para nuestra audiencia, José Luis, hoy en día, Machiques, el folclore, la cultura, ¿cómo está la cosa? Bueno, lo que sí quiero agregar, de verdad, es agradecerte a vos por el hecho de hacer este tipo de programas, ¿verdad? Que permiten que la gente conozca quiénes son nuestros personajes, la historia, nuestras costumbres, nuestras tradiciones que tanta importancia revisten en este tiempo. Creo que estos aparaticos, aparte de que nos han ayudado, ¿verdad?, a expandir, que la gente pueda conocer mucho, pero también nos han ayudado a que otras culturas también, ¿verdad?, nos aborden y tenemos esa lucha muy fuerte que estamos haciendo para preservar, mantener todo lo que tiene que ver con las culturas, tradiciones, costumbres de nuestros pueblos, porque a fin de cuentas creo que eso es lo que nos llena de verdad de orgullo, cuando uno sabe de dónde viene, cuando uno empieza a conocer todas estas historias, ¿verdad? Cómo se crearon nuestros pueblos, cuáles son nuestras tradiciones. Entonces eso empieza como que a dibujar en uno un amor propio grande por nuestro pueblo. Entonces esta labor que estás haciendo, José, te felicito por eso. Nosotros también lo tratamos de hacer en un programa que tenemos todos los sábados aquí en Radio Fe y Alegría. Me voy a tomar la oportunidad de decirlo también a toda esta audiencia tuya, que siempre yo sé que la tienes cautiva allí. Programa todos los sábados en Radio Fe y Alegría a partir de las 10 de la mañana. Radio Fe y Alegría Machiques. Se llama Preservando el Patrimonio y que es producto también de un grupo que organizamos para hacer ese trabajo del que nos honráis también vos, José, por estar allí con nosotros y que también hacéis parte activa de él, como lo es Preservando el Patrimonio, con esa idea de seguir abonando el camino para ver si nuestras costumbres, nuestras tradiciones, las cosas que nos identifican como perijaneros, como zulianos, como venezolanos, no perezcan y que por el contrario florezcan para sentirnos orgullosos de ser cada vez mejor machiquenses, rosarenses, perijaneros, zulianos y venezolanos. Bueno, muchas gracias, José Luis Gobea. Hablamos con uno de los protagonistas de la historia. Ha estado en
allí en Plan Estelar, y por eso nos deja este importante testimonio. Agradecido, José Luis Gobea. A ti, hermano, por prestarme esta oportunidad. Bueno, José, como un anexo, ¿verdad?, a esta entrevista, te voy a hacer una partecita, o les voy a hacer a toda tu audiencia, una partecita del tema que le dio origen al himno a nuestra Virgen del Carmen. Se titulaba La Inolvidable. Que vi aquella noche perdido entre mis sueños, llegaste como un ángel a colmarme los anhelos, sentí con tu presencia la luz de un nuevo día, fundiste en mí la esencia del amor y la alegría. Pasaron los días y en mi cuerpo siento las caricias de tus besos. Has dejado en mí la huella imborrable del amor aquel, del cariño aquel inolvidable. Y ahora el himno. Te ves engalanada, llenando de regocijo las almas desventuradas, como alma de tus hijos. Calmaste con tu presencia las iras y los desmanes, amor contra violencia y bondad, felicidad, Virgen del Carmen. Salve Madre Santa de mi pueblo, salve Madre Eterna, es mi ruego. No nos dejes caer en la vil desgracia y llenarnos de fe y llenarnos de amor, será tu gracia.